Los niveles de pobreza en América Latina y el Caribe registran índices o aumentos sin precedentes por la pandemia de COVID-19. El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, presentado este día jueves, dice lo siguiente: 209 millones de personas en la región viven en condiciones de pobreza, es decir, un aumento de 22 millones de personas en el año pasado. La cifra además equivale al 33,7% de la población en la región, casi 34%. De esos 209 millones de pobres, 78 millones viven en pobreza extrema. El dato refiere a un incremento de 8 millones de personas respecto de 2019. La tasa con respecto al total de los habitantes de la región, en este caso, es del 12,5%. Los grupos más impactados por este problema de pobreza: habitantes de zonas rurales, niñas, niños, adolescentes, poblaciones indígenas y afrodescendientes y las personas con menor nivel educativo. Es una radiografía trágica y desafiante, por supuesto, para los gobiernos de nuestra región, y por ello es que convocamos a Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, a que viniera a este espacio y nos acompañe. ¿Cómo estás, Alicia? Gusto saludarte. Pues para hablar de, primero, el impacto que tuvieron las medidas de los gobiernos para evitar mayores consecuencias. Mira, muy importante este punto porque los gobiernos han anunciado 263 medidas equivalentes a un costo, a un gasto de emergencia de 86 mil millones de dólares. Esto cubre y cubriendo, mira, esto es muy importante, a cerca de 50% de la población. Entonces, esto es muy importante porque las medidas de protección, tú acabas de hablar de las cifras de pobreza, pero serían mucho peores si no se hubiera hecho nada en relación a estas transferencias de emergencia que hicieron los gobiernos. Y mira, de estas 263 medidas, 56% fueron a transferencias monetarias, 147 medidas en 30 países, y muy importante lo que te voy a decir, porque se aumentó la cobertura, sobre todo, hubo 100 medidas adicionales, sobre todo para poblaciones informales, porque esta pandemia le ha pegado sobre todo a las mujeres, pero también a los trabajadores informales y a los jóvenes. Entonces, estas medidas han sido sumamente importantes. Si no se hubiera hecho ninguna medida, en lugar de tener 209 millones de pobres, tendríamos 230, y pobres extremos en lugar de 78, 98. Entonces, estas medidas de emergencia han funcionado, son importantes, y han evitado, digamos, que 21.3 millones de personas cayeran en la pobreza y 19 en la pobreza extrema. Aquí obviamente que estamos generalizando porque es el tiempo de televisión, pero habría que ver en qué dimensión cada uno de estos gobiernos pudo hacer lo que o hizo lo que debía porque estaba en condiciones de hacerlo. Alicia, estamos hablando de una región a la que están llegando muy lentamente las vacunas, con procesos de vacunación muy lentos, que hay países como Chile, que es una gran excepción, Israel y Estados Unidos están haciéndole contraste. Por lo tanto, en ese momento preguntarte qué de lo que estás viendo en ese ritmo de vacunación te preocupa cuando ya ves que este es el desafío mayúsculo de lo que ha traído la pandemia. Absolutamente. Mira, Gaby, esta es una pregunta muy relevante porque la recuperación está muy vinculada al proceso de vacunación. Y en la región nosotros vemos que la inmunidad de rebaño, por supuesto que no se va a llegar en el 2021, en algunos países quizás en el 2022 y la mayoría posiblemente hasta el 2023. Hay un fuerte acaparamiento internacional al acceso de las vacunas y esto ha afectado mucho a América Latina y el Caribe. Y además hay otras restricciones, la logística de distribución, insumos críticos. Y la verdad, mira, la virtud que tuvo Chile, yo creo que hay tres cosas que Chile ha tenido. Un sistema de atención primaria excepcional, excelente, que llega a todo el territorio. Claro que este es un país centralizado, esa es la segunda. Y la tercera, una alianza público-privada, fíjate, con la aviación privada. Chile hizo una alianza con todos los avioncitos chiquitos privados de todo el mundo para llegar a los rincones más alejados de Chile. Eso es muy importante. Ahora, urge la solidaridad internacional y la solidaridad regional, y ahí yo quiero reconocer el papel de México, que ha encabezado la CELAC, haciendo un llamado incluso en el Consejo de Seguridad para que haya una distribución más equitativa de las vacunas y que los países desarrollados dejen a los países en vías de desarrollo comprar las vacunas,
Y mira, la OMC, tú sabes, se estaba buscando India y Sudáfrica, tenían una resolución para que se liberaran las patentes de las vacunas y no se logró. Yo creo que aquí tiene que haber un llamado urgente a estas medidas. Ahora, Alicia, si bien es importante el llamado de Argentina y México en el sentido de distribución equitativa de las vacunas, en la práctica lo que estamos viendo es que los países ricos siguen acaparando las vacunas. Así que, a riesgo de sonar cínica, sin embargo, sí te diría que yo no estoy viendo que haya alguna modificación diferente, porque Estados Unidos y la administración Biden ya le dijo a la administración de López Obrador, America First, como diría Donald Trump. Pero sí te quiero preguntar algo que acabas de tocar, Alicia, que es el impacto que va a tener esta pandemia sobre el desarrollo futuro de las generaciones por la vía de la educación. No solo vimos esta divergencia terrible entre quienes tienen y no tienen los medios para mantenerse conectados al sistema educativo. De eso también hablaron hoy ustedes. Absolutamente, mira, hemos hecho una medición muy impactante y es que cuando fue el pic de la pandemia, ¿verdad? Que fue en noviembre del año pasado para casi toda la región, 167 millones de estudiantes estuvieron fuera de los centros educativos. Y mira, hemos medido, ahora estamos en 121 porque ha habido una apertura de escuelas relativa en algunos países, pero lo más preocupante es que las niñas, niños de entre 5 y 12 años, hay una brecha digital impresionante. Hemos medido 5 países y en estos 5 ya te puedo decir que la brecha digital, por ejemplo, en Colombia, del quintil más pobre es de 80% de los niños, niñas de entre 5 y 12 años en Colombia no tienen acceso a Internet. 80%. En El Salvador, 96% de los niños y niñas más pobres. En México, 88.8%. Y medimos la brecha entre los más ricos y los menos ricos. En Colombia la brecha es entre 80 y 5.6. El más rico, quintil más rico versus el quintil más pobre. En México es 18% el más rico, 88.8% el más pobre. O sea, los niños y niñas han perdido un año escolar fácilmente. Y la otra cosa que hemos medido en este reporte, espero que lo puedas ver, es que los estudiantes de 15 años, esto lo hicimos con base en cifras de la OCDE, los estudiantes de 15 años no tienen un acceso, hay una brecha enorme de acceso, tienen acceso a teléfono móvil, pero eso no te da el respaldo suficiente para hacer descargas más elaboradas y por lo tanto esto es la educación de calidad, es la que a nosotros nos preocupa enormemente. Así es que sí, hay una enorme brecha. Nosotros estamos proponiendo una canasta básica digital para la inclusión total universal de 40 millones de hogares urbanos, ¿verdad? Que esto costaría 1% del PIB. Es posible, es alcanzable, sobre todo en algunos países. Quizá no en Bolivia, ¿verdad? Que ahí la brecha costaría 2.6% del PIB. A lo mejor ahí es más gradual, pero en Chile costaría 0.3% del PIB. En México, 1%. Entonces, creo que la inclusión digital es fundamental, sobre todo en los hogares pobres. Alicia Bárcena, me queda poco tiempo. Preguntarte en primer lugar, en vista de que lo has dicho tú, la velocidad a la que van a llegar las vacunas y los procesos de vacunación van a tardar tanto y que en muchos casos no está en manos de los gobiernos tener esas vacunas a la mano, sí te preguntaría que me dejes en este espacio 5 o 6 cosas que hoy los gobiernos sí están en condiciones de hacer en una región donde vemos que es año electoral para muchos de estos países, y cuánto te alienta o te preocupa que los gobiernos estén abriéndose a la colaboración con el sector privado, que tienen a veces los medios y las vías para acercarse a la población en vacunas, educación, etcétera. Para cerrar. Mira, muy bien, creo que es muy importante la vacunación, creo que, como bien dices, creo que los países deben fortalecer sus sistemas de salud primaria, porque por ahí va a pasar la prevención y la atención directa en el proceso de vacunación, prepararse logísticamente para la distribución, eso lo hizo Chile. La asociación público-privada, importantísima, como te digo, aquí la aviación privada se puso a disposición del gobierno gratuito, eso sí, gratuito. El sector privado ayudó a la distribución de las vacunas, eso es muy importante. Y la otra es
sí se requiere coordinar en bloque compras adicionales de vacunas. Seguramente COVAX sí va a brindar apoyo a América Latina y el Caribe. No sabemos cuándo. Ese es parte del problema. Está llegando a cuentagotas el programa COVAX. Los países que tienen más garantizada su acceso a vacunas es sin duda Chile, México, Argentina y Brasil. Esta es una conversación para continuar, así que te convoco a que lo hagamos pronto para mantener esta conversación. Y siempre es un gusto tenerte y tener tu perspectiva, Alicia Bárcena. Gracias. Gaby, gracias. Y te cuento que vamos a lanzar un documento sobre vacunas. Te aviso, porque ahí está toda la información de la región. Excelente. Así para mantener informadas a nuestra audiencia. Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL. Regresamos.